Cuando son las 8:08 de la mañana, estamos de nuevo con ustedes en su programa Consultorio Médico. Hoy pues estaremos hablando de lo que es la extracción de la tercera molar. Nuestro invitado está ya a punto de llegar, pero tenemos algunas imágenes que vamos a querer compartir. Les recuerdo a ustedes que pueden hacer sus llamadas a los teléfonos 9693-5261, 9693-5261 o al 3249-4468, 3249-4468, o enviar sus mensajitos por WhatsApp al 9829-0228, 9829-0228. Y es que ciertamente, muchos hemos tenido la experiencia de tener dificultades con lo que se conoce folclóricamente como muela del juicio. Es la tercera molar. Y pues sé que para los odontólogos es un dolor de cabeza también el tratar a estos problemas. Tenemos ya una comunicación. Vamos a ver si podemos darle respuesta. Buenos días. Dice: mi hijo de 10 años padece de rinitis aguda y me sangra abundante la nariz. ¿Con qué se le puede quitar? Bueno, la verdad es que la rinitis es un proceso alérgico que pues como tal va a acompañarlo probablemente el resto de la vida. O sea, hay tratamientos que van a ayudar a controlarlo, medicamentos con antihistamínicos de acción prolongada como loratadina, desloratadina, patadina, cetericina, levocetericina, etcétera. Podríamos mencionar unas 10 principios activos que tienen control sobre esto. El uso de inhaladores antiinflamatorios, especialmente esteroidales, también ejercen algún control. Lo más importante quizá con el proceso de rinitis es identificar lo que causa las alergias, lo que causa la reacción. O sea, hay personas que saben que, por ejemplo, es la temperatura, el frío. O sea, entran a un lugar donde hay aire acondicionado y que la temperatura está más baja y entonces empiezan a estornudar, empiezan a tener secreción, empiezan pues a tener picazón en la nariz. Ok, ya sabemos que al solo no exponerse al frío, una cosa que no es tan fácil por los cambios climáticos que tenemos, pues el proceso va a mejorar. Hay personas que pueden ser alérgicas, por ejemplo, lo que se conoce como la fiebre del heno, a los pólenes, especialmente en ciertas épocas del año cuando hay floración y pues estas cosas microscópicas que no se ven empiezan a invadir el aire, entonces las personas empiezan a sentir esto. Esto es más frecuente en los países donde las estaciones son muy marcadas, pero también obviamente lo tenemos en los países tropicales. Así es que de alguna manera, insisto, si pudiéramos nosotros controlar qué es lo que causa la reacción alérgica, sería pues mucho más fácil de pues manejar. Eso es de alguna manera claro, ¿verdad? Pero no en todos los casos se puede. Así es que pues debemos controlar con medicamentos el proceso y así mantener la calidad de vida. Tenemos otra comunicación, vamos a ver qué nos dice. Hola doctor, muy buenos días, espero que tengan un lindo día. Lo beso de aquí, de TV, doctor, mi hija me padece bastante de las amígdalas. Ahorita casualmente la tengo enferma. Ok, las amígdalas son tejidos de defensa que de alguna manera lo que hacen es ser filtros para evitar que los gérmenes pasen a la vía respiratoria inferior. Algunas personas lastimosamente pueden tener la condición de que las amígdalas se vuelven como un sitio de infección en sí mismos.
Cuando son muy molestas, entonces hay que operarlas, hay que sacarle las amígdalas. Esa es una opción. Honestamente, la mayor parte de las personas pueden resolver el problema con antibióticos, con tratamientos antibióticos adecuados, hacen que ese proceso se resuelva sin mayor problema. Hay estudios grandes, hace años se hizo en los Estados Unidos, cuales se vio que en la época en que fue moda, ¿verdad?, especialmente cuando yo era pequeño, todos los que asistían a consultas privadas, prácticamente a todo el mundo le sacaban las amígdalas. Pero se encontró que realmente no hacía mucha diferencia. O sea, que las personas seguían padeciendo de infecciones respiratorias, seguían padeciendo de los mismos riesgos de infecciones de vías respiratorias bajas o neumonía. Así es que, en definitiva, se llegó al consenso de que no era correcto operar a todo el mundo. Así es que realmente los tratamientos médicos con antibióticos eran tan buenos como las operaciones de las amígdalas. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es tratar temprano. O sea, empieza con un proceso de dolor en la garganta, hay pus, entonces hay que dar antibióticos tempranos. Hay muy buenos antibióticos para controlar este proceso. Si en algún momento el médico, la pediatra, otorrino, o el otorrino decide o le aconseja que hay que operarle, pues bueno, habría que considerarlo. Siempre es una última opción. Pero bueno, ya estamos con nuestro invitado, el doctor Edwin Jiménez. Ahí el tráfico parece que ha estado un poco pesado, entonces, pero ya lo tenemos aquí hablando de este tema tan importante. Yo les digo, tuve la experiencia de dolor de esa muela del juicio que yo quería botar la puerta del odontólogo porque yo sentía que moría por ese dolor. Bueno, la verdad es que los varones somos medio cobardes con el dolor. Pero ciertamente creo que por algo tiene esa connotación de tercera molar o muela del juicio. Dicho esto, le damos la bienvenida y la palabra al doctor Edwin Jiménez. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia de este programa tan importante, y aquí estamos listos para despejar dudas y hablar de un tema tan interesante como es la extracción del tercer molar. Sí, y es que no es sencillo, ¿verdad? O sea, la ubicación, el tiempo, porque sale bien tardío también. Sí, es una muela, es la que usted mencionaba anteriormente, es la famosa cordal o muela del juicio. Tiene un tiempo de erupción entre los 17 a los 25 años. Es debido a esto que probablemente se considere que por su tardía erupción es que se posiciona de manera incorrecta a veces en el fondo de la mandíbula, en el arco, en el ángulo, y esto conlleva a que hayan problemas tanto en tejidos blandos como en tejidos duros. Sí, yo sé que hay unas imágenes por ahí. Sí, hay unas imágenes que vamos a compartir, porque ahí es bien gráfico, estuve viéndolas. Recuerden que eso no es mi área, pero yo aquí vengo a aprender también. Yo, créanme, cada programa con mis invitados, yo absorbo algo del conocimiento, y eso pues para mí es gratificante. Así es que podemos ahí ir compartiendo las imágenes de lo que es la extracción del tercer molar o muela del juicio. Vamos a ver si hay más imágenes ahí. Es lo que mencionamos anteriormente, que tiene un periodo de erupción entre los 17 y 25 años. Cuando se encuentran mal posicionadas, doctor, siempre va a tener que hacer un procedimiento quirúrgico para poder extraerlas. Cuando está indicada una extracción del tercer molar, comúnmente el paciente llega a la consulta de que tiene dolor. Se presenta con una pericoronitis, que es la pericoronitis, es una inflamación del opérculo, que es la zona, el tejido blando que envuelve la tercera molar. También vamos a ver que por su posición, ya que es difícil el acceso a la limpieza, a veces presentan caries. Otra de las situaciones, y la más importante, es que está haciendo una impactación en el segundo molar. ¿Qué significa esto? Que está dañando la pieza del segundo molar, y esto conlleva a que hay un dolor fuerte en el paciente y llega al consultorio refiriendo que le duele el ángulo de la mandíbula, que le duele el oído, y encontramos de que la muela está impactada y está haciendo contacto con la segunda molar.
Hay trauma en los tejidos blandos, el paciente refiere, doctor, de que se muerden mucho los cachetes y llegan con lesiones dentro de la boca porque hay traumas. Una muy importante es que hay presencia de quistes. Estos dientes, al no erupcionar completamente, pueden formar quistes dentígenos, doctor, y esto conlleva a procedimientos un poco más invasivos, y también son situaciones en las que el ortodoncista solicita que se extraiga la pieza. Ok. Bueno, ahí está una fotografía de la famosa muela del juicio. Así es, ahí podemos ver, ahí hay una imagen de una tercera molar superior, que es la primera que encontramos a la izquierda de la pantalla, y luego encontramos una inferior, que la vemos a la derecha. Ahí ya vemos que la segunda molar está siendo afectada. Este paciente, doctor, no solo va a perder 2 muelas, va a perder 4 muelas, porque ya la segunda molar, tanto inferior como superior, presentan un daño y hay que extraerlas. Por eso es importante siempre que el paciente, cuando se encuentre con una situación en que una tercera molar está erupcionando o le está provocando dolor, asistir a la consulta para poder hacer la evaluación a tiempo y que no suceda esto. Mire, doctor, porque aquí el paciente, como le digo, no solo va a perder 2, sino que va a perder 4 muelas. Sí, ahí se ve dañada la segunda molar, ¿verdad? Se ve la raíz que está sufriendo una resorción. Ya incluso en la primera imagen del lado izquierdo vemos que la raíz ya no se encuentra, porque ya la tercera molar superior la ha dañado por completo. Interesante es eso, mire. O sea, realmente que esas cosas solo los expertos y solo con radiografía se puede determinar, pero obviamente la persona que está con el malestar, con el dolor, si no se hace un tratamiento adecuado, entonces vas a tener las consecuencias que estábamos hablando, o sea, perder no solo la muela la tercera molar o la muela del juicio, sino que va a afectar muelas que de otra manera estarían sanas. Y cumpliendo una función en la boca, masticatoria, de cumplimiento. Aquí en esta imagen podemos ver, doctor, esta es una señal muy importante, mírenme. Vemos que hay una lesión en el tejido blando de la tercera molar. Eso rojo que se ve ahí. Eso rojo que se ve ahí. ¿Por qué? Porque como la muela no termina de erupcionar, doctor, la comida se impacta en esa zona y eso produce infección y es muy, pero muy doloroso. El paciente llega al consultorio que no pueden abrir la boca, con sensibilidad, y es porque esa zona está con alimentos impactados y hay una pericoronitis, y a veces se procede, doctor, a hacer una operculectomía, pero no es suficiente. Comúnmente hay que extraer la pieza. Ya. Lo que está abajo es el nervio, ¿verdad? Es correcto, es el nervio dental inferior. Entonces, por eso es que es tan sensible, porque está, digamos, casi pegando, y eso es... Pero bueno, el punto de esto es que hay que ver esto tempranamente, porque si se descubre temprano, entonces me imagino yo que se puede hacer algo antes de extraer o se saca. Bueno, comúnmente, doctor, si el paciente llega con dolor, es casi seguro que va a proceder a un procedimiento de una extracción del tercer molar. Es casi seguro. En muchos de los casos, esas muelas están dañando la segunda molar, dañan los tejidos blandos y procede mejor un procedimiento quirúrgico de una extracción. Bueno, ahorita, hay casos contrarios, ¿verdad? Sí. No, ahorita se me ocurría la pregunta. Bueno, ¿realmente todos tienen problemas con la tercera molar? Porque creo que hay alguna gente que no, ¿verdad? Que las tienen... Es correcto. Hay personas que han erupcionado de manera totalmente perfecta, que están cumpliendo su función masticatoria. Esas no se tocan, doctor, en lo absoluto. Yo, por ejemplo, tengo mis terceras molares, las 4 completas, y ahí están cumpliendo su función. Muerde duro, doctor. Ahí la tenemos, de repuesto. Aquí podemos ver, mire, doctor. Fotografía, ¿sí? Sí, en la parte superior vemos la posición de una muela que está impactada. Eso es en la mandíbula. En la parte inferior vemos que está haciendo contacto directo con la segunda molar. Si ustedes pueden notar, esa tercera molar que se ve ahí al fondo, muy difícilmente va a tener acceso a limpieza, doctor. Muy difícilmente. Ahí se ve las 2 molares previas. Así es, ¿verdad? Sí. Y se ven bien con sus caras hacia arriba. Es correcto. La tercera no. No se ve. Entonces ahí se impacta alimento, se acumula comida y es muy difícil que tenga limpieza. De parte estás haciendo daño a la segunda molar. Toca el procedimiento de extracción. Vemos abajo lo que les hablaba del tejido inflamado. Eso es muy doloroso. Justo debajo de esa papila que vemos ahí se impacta alimento, doctor, y eso provoca infecciones. Y al haber una infección recurrente, puede traer consecuencias graves al paciente.
Entonces ahí lo que procede es extraer la pieza. Ok, o sea, para que ustedes vean que si pues usted está con alguna sintomatología, con un problema, pues lo que hay que hacer es recurrir al odontólogo antes de que vayan a haber complicaciones. Tenemos una comunicación, hay un mensaje al cual pues queremos dar respuesta. ¿Y qué nos dicen? Buenos días. Buen día, doctor. ¿Hasta qué edad puede salir la muela del juicio y es mejor sacarla de una vez que sale, aunque esté sana? Ok. Esa muela erupciona entre los 17 a los 25 años. Yo siempre le digo a mis pacientes que si a los 21 años ya no ha salido, doctor, es probablemente que esté impactada. Pero si la pieza ha salido y está bien posicionada, no presenta ningún tipo de molestia al paciente, no hay necesidad de tocarla. Pero si tiene algún tipo de duda, sería bueno que recurriera a una consulta clínica para poder evaluarlo, poder verlo y realmente darle un diagnóstico apropiado. Porque esto va de la mano con radiografías y el examen clínico, porque se necesita hacer toda la evaluación para así descartar un problema. Pero si la muelita no está presentando ningún tipo de inconveniente, no hay dolor, está bien posicionada, se puede dejar ahí perfectamente. O sea, trato de interpretar esto y es que, como usted decía, si a los 21 años no ha salido, lo mejor es ir a ver que algo está pasando. Exactamente. Que algo está pasando. De repente no pasa nada y va a salir bien, viene en buena posición, solo que ha tardado más de lo que uno esperaba. Pero hasta los 25 años está bien. Ahora bien, si se ve que hay algo que no está bien, probablemente de una manera preventiva, antes de que haya síntomas, mejor sacarla. Es correcto. Yo estoy interpretando. Porque sí, es que así debe de ser. Así debe de ser porque muchas veces, mira, hay pacientes, doctor, que tienen la muela impactada y no presentan ningún tipo de inconvenientes. Ajá, ok. Y la pieza está sin erupcionar, está en la mandíbula, está posicionada en la mandíbula y no está presentando problemas, pero sí hay que hacerle un monitoreo radiográfico. Ya aquí podemos ver en la zona donde está el círculo, ahí ya se ha formado un quiste. Mire, doctor. Ah, mire. Mire que ahí hay una flecha donde se ve en la mandíbula la presencia de un quiste de erupción, porque la pieza no terminó de erupcionar, no salió. Se quedó abajo. Se quedó abajo totalmente, empezó a acumular líquido y se formó un quiste. Y ese quiste va a causar problemas. Va a causar problemas, lógicamente, porque ya vemos que ya está afectando la rama de la mandíbula. Sí, aunque se mire así como clarito, esa es una estructura o una formación anormal. Anormal, totalmente. Que está ocupando espacio y mucho más espacio de lo que ocupa la muela en sí. O sea que sí va a haber inflamación, va a haber mucho dolor, va a haber muchas manifestaciones, me imagino yo. Sí, claro. Y ahí ya el procedimiento ya es más quirúrgico, porque hay que eliminar la pieza, la cordal, y también extraer ese quiste. Es interesante. Arriba solo hay 2 molares, ¿verdad? Sí, porque el paciente ya perdió la primera molar, ya fue extraída. Ok. Y eso es muy común, doctor, es muy común. Fíjese que llegan muchos pacientes con niños a la consulta y dicen, doctor, vengo a extraerle una pieza a mi hijo. El niño tiene 6 años y es la primera molar permanente. Siempre se ha hecho la idea de que esa molar es de leche, o el papá del paciente cree que esa muelita es de leche o decidua y creen que la debe de perder, y no es así. Siempre se ha creído, doctor, de que debe de caer una muela para que nazca otra, y a excepción de la primera molar, esa erupciona sin necesidad de que se caiga otra pieza. Entonces es muy común que los pacientes pierdan la primera molar a raíz de esto. Ya, ok. La mayoría me imagino que está dañada. Sí, muchas veces presentan una leve caries, pero el papá quiere que la extraigamos y le digo, no, hay que rescatar esta pieza porque es una pieza que ya no le va a volver a salir al niño y es mejor que se permanezca en boca. Eso es interesante y eso me trae a la mente que muchas personas piensan, y esto pues sí yo lo veo casi a diario, en que los papás dicen, no importa si son dientes de leche, no importa que estén picados, de todos modos se le van a caer, hay que esperar que vengan los otros. El problema, especialmente con estas edades, es que ya hay mezcla de dientes de leche o dientes residuales, decimos nosotros, con permanentes. Entonces, una dentición mixta. Exactamente, una dentición mixta. Como digo, voy aprendiendo. El punto de esto es que si tenemos dientes de leche que están cariados, esa caries puede arruinar un diente permanente. Sí. Por eso es que yo les digo, no. Zapatero a tus zapatos, yo le digo, no, estos dientes están muy mal.
Mi consejo, mi sugerencia es vaya al odontólogo, que los traten, ¿verdad? O sea, podría decir que a veces por la cuestión de la plata, doctor. Sí, puede ser, pero es importante, doctor, mantener la dentición decidua en boca hasta el periodo de erupción de los dientes permanentes. Si nosotros extraemos un diente de leche antes del tiempo que va a erupcionar un diente permanente, sucede que el diente permanente pierde la fuerza de erupción, doctor. Muchas veces se quedan atrapados porque se encuentran con una barrera física, porque la encía ya, como quien dice, se ha engrosado más de lo que debe, impide que el diente permanente salga. El diente deciduo sirve de guía para el diente permanente, y el diente permanente, al no encontrar, como quien dice, su compañero que lo va guiando, decide salir por un lugar que no es el adecuado. Por eso vemos que nos encontramos pacientes con dientes en posiciones que no son normales. Es a raíz de que durante el proceso de la niñez le han sacado los dientes deciduos en el tiempo que no corresponde. Interesante. De nuevo, aquí aprendí otra cosa. Y es que definitivamente yo pienso, no es cuestión de no solo no sacarlos, sino cuidarlos. O sea, cuando el doctor dice no hay que sacarlos, es, ok, de repente está cariado, entonces dice, no, mejor saquémoselo. ¿Para qué le vamos a hacer a reparar la caries? No, es muy caro. Pero realmente a la larga va a ser más caro el no cuidarlos bien, porque pueden haber este tipo de problemas que nos explica el doctor Edwin Jiménez. Ahí hay otra fotografía, doctor. Así es, ahí podemos ver otra tercera molar inferior en el círculo rojo, y ahí vemos la presencia de otro quiste. Mire, doctor. Abajo. Abajo, en la parte de abajo, ahí lo estamos señalando con una flecha. Vemos la posición de la muela, mire, totalmente, como quien dice, desubicada. Ya, yo la veo invertida, doctor. Totalmente, está invertida. Úpale. Está con la corona hacia abajo, cuando debería estar al contrario. Claro, y es que de otra forma no. Y al otro lado podemos ver que también está impactada. Ya aquí vemos, mire, doctor. Dos, arriba y abajo. Arriba y abajo. Vea el tamaño de las raíces de la molar inferior, que está haciendo contacto con la segunda molar. Ve que está haciendo contacto directo la raíz con el nervio dentario inferior. Estas son cosas, doctor, que se deben de evaluar al momento de un proceso quirúrgico. Si esa tercera molar está haciendo contacto con el nervio, se le debe decir al paciente las posibles complicaciones debido a este tema. Por la cercanía con el nervio, es muy probable que al extraer esa pieza pueda suceder de que el paciente presente una parestesia o un adormecimiento de la zona durante unos días, que sienta que como un hormigueo en esta zona de la mandíbula, es debido a que la muela probablemente al extraerse haya hecho contacto o haya, como quien dice, lastimado ese nervio. Entonces, eso va a depender mucho, doctor, de la habilidad del cirujano, del odontólogo que haga el procedimiento, porque la extracción de la tercera molar requiere de mucha técnica y de mucha precisión. Es un tratamiento que es una cirugía donde se corta hueso, se corta la pieza para poder extraerla. Ahí vemos la molar superior haciendo contacto con la segunda, ya a punto de empezar el daño, mire, doctor. Entonces, eso es muy importante, como le digo. Muchas veces el paciente dice, a mí nunca me salió la muela, es porque está impactada y está haciendo un daño. Entonces, es importante un monitoreo para poder evaluar la situación del paciente y poder hacer el plan de tratamiento y los protocolos necesarios para proceder a la extirpación de esas piezas. El anterior, una de las piezas que se miraba ahí en la radiografía, que se miraba más claro, sería la primera molar, tiene endodoncia, ¿verdad? La primera molar tiene endodoncia, mire. Endodoncia. Bueno, digo, porque como yo estoy aprendiendo, solo la miraba diferente y dije, no, esto es algo raro. Ahí hay un tratamiento endodóntico, un tratamiento de conductos. Entonces ese paciente se salvó de perder su pieza. Seguramente, como le digo, es agradable ver que la pieza permanece en boca y que no ha sido extraída, porque comúnmente esa pieza la gente la pierde, doctor. Ya. La pierde. No, y la cuestión es que está ahí cabal, está funcionando, esa persona está comiendo bien, a excepción de esas terceras molares que tienen que pues ir para afuera. Pues. Totalmente. Hay que sacarla. Ese tratamiento es de una extracción segura, un procedimiento quirúrgico. Bueno, ok, miremos la siguiente diapositiva, la siguiente imagen. Ok, lo mismo, ¿no? Sí, pero quiero decirle aquí, doctor, mire, este es un paciente mío que llegó a la consulta, es una paciente de 13 años. 13 años. De 13 años. Ella llegó porque el papá y la mamá desean ponerle ortodoncia.
Entonces se hacen estudios radiográficos para poder poner la ortodoncia, y en el estudio radiográfico, paciente de 13 años, mire doctor, podemos encontrar el germen del tercer molar impactado, y en el lado derecho de la pantalla podemos ver que esa muelita, si sigue creciendo, va a dañar la segunda molar, y es una niña de 13 años. Interesante, interesante. O sea, y ahí, pues yo voy a pensar que lo ideal es prevenir. Es correcto. Entonces, mire, aquí ya procedemos a hacer un tratamiento preventivo. Como le digo, el paciente va para ortodoncia, pero vamos a hacer un tratamiento preventivo de eliminar esos gérmenes, porque lo que vemos ahí son los gérmenes dentarios. Se está terminando de formar la pieza, y los extraemos, y ya la paciente seguramente no va a encontrar ningún problema en su edad adulta. Ahí veo ya unas cuestiones de reparación de caries, ¿verdad? Es correcto. Tenemos una comunicación, un mensaje, vamos a darle paso para... Aquí dice, buenos días, ahí está, son preguntas que de nuevo son problemas que se dan. Dice, algunas personas dicen no les sale la muela del juicio. Pregunta, ¿qué puedo hacer para evitar el dolor? La pregunta dice, algunas personas no les sale la muela del juicio, no, es lo que estamos diciendo. Si no le sale es que está impactada. O probablemente no se formó. O no se formó. Sí, pero esto lo vamos a hacer, lo vamos a diagnosticar por medio de un estudio radiográfico, una radiografía panorámica. Con eso evaluamos el posicionamiento de la pieza, si está o no. Y seguramente si hay dolor es porque hay algún problema dentro de la mandíbula. Entonces ahí se procede, doctor, a hacer el manejo adecuado de analgesia y antibioterapia de ser necesario. Entonces, pero eso necesitamos evaluarlo en clínica y por medio de un estudio radiográfico para poderle dar al paciente lo que realmente necesita. Ok, sí, eso es importante, insisto, ¿verdad? Como ven, vieron la radiografía panorámica de esa niña de 13 años, ¿verdad? Definitivamente fue una cosa incidental, o sea, la persona llegó por otra cosa, o sea, iba por poner ortodoncia, obviamente papás preocupados, con el cuidado oportuno de la dentadura de esta niña, y pues van a hacerle una corrección ortodóntica, y ahí sale eso. O sea, entonces si anticipamos que eso va a dañar las segundas molares, o sea, las que están hacia el frente de la tercera molar, entonces lo que hay que hacer es prevenir, ir y sacarlas, me imagino. Es correcto. Y también, doctor, en este caso, el ortodoncista, él es el que sugiere el procedimiento. Él decide y dice, no, vamos a extraer esas piezas porque si no están cumpliendo ninguna función y nos van a afectar en el tratamiento ortodóntico, entonces hay que proceder a hacer el tratamiento quirúrgico, que consiste en eliminar esa pieza, se abre la zona, se extrae la pieza, se corta la corona y luego se sutura, se da un analgesia, antibiótico y pues no tiene por qué tener mayor consecuencia. Imagino que hay una ganancia secundaria en el sentido de que gana espacio el ortodoncista. Exactamente. Para reacomodar las piezas. Sí, porque los ortodoncistas comúnmente, doctor, si ellos lo deciden y lo ven conveniente por medio de sus estudios, ellos deciden extraer una o dos piezas. Y en este caso, pues el ortodoncista me indicó a mí que extraigamos esa tercera molar para crear espacio. Ahí se ve una imagen de terceras molares que están en una posición completamente... Y ninguna de las dos, según la imagen representativa, doctor, podemos ver que ninguna de las dos ha erupcionado. Vemos la de abajo, la de arriba, perdón, totalmente, como quien dice, anclada en una posición horizontal. Está durmiendo, como quien dice. Como reposando ella. y la de abajo vemos que tiene una angulación, pero podemos ver la peculiaridad de que la encía se ve como que está levantada. Inflamada. Está inflamada. Entonces el paciente muerde y esa mucosa, ese tejido blando se ve afectado porque está recibiendo trauma. Duele. Duele totalmente. Y duele, es doloroso, doctor. Esa zona es súper dolorosa. Ya. Bueno, como les digo, yo sufrí ese dolor y ya lo hice muy viejo, doctor. O sea, estoy hablando de 40, 50. Sí. Bueno, aquí tenemos una imagen de un antes y un después, ¿verdad? Exacto. Vemos una tercera molar que empezaba, si usted se fija, doctor, ya hay una presencia de caries en la segunda molar.
ok. En la zona más distal de la pieza de la corona ya vemos una manchita, eso ya es una caries. Se procedió a hacer el procedimiento quirúrgico y vemos la cicatrización, el paciente totalmente sano, sin ningún tipo de consecuencias, y se ve la mandíbula totalmente restaurada y recuperada. Aquí el paciente se evitó un problema mayor de no perder su segunda molar. Es un tema muy importante, doctor, Claro y de mucha observación tanto para el odontólogo como para el paciente. Si el paciente empieza a sentir algún tipo de problema en esa zona de su boca, es necesario que asista a la consulta para evitar problemas mayores. Y si se ve bien en la radiografía, me imagino que se ha de sentir mucho mejor en vivo, por decirlo así. Es correcto. Porque como hay tanto malestar, tanto problema, tanto dolor, una vez que sale, la vida vuelve. Sí, es correcto. La vida vuelve. Porque, definitivamente esa cosa, insisto, por eso que le llaman así, muela del juicio, parece que uno ya recibió la condena total. Entonces... Sí, y realmente como... Asociar, doctor, el tema del tercer molar o la cordal o la muela del juicio con la boca comúnmente es hablar de problemas, es hablar de problemas. Es una situación bien, pero bien peculiar. Bueno, aquí dice, ¿cuándo no extraer las terceras molares? ¿Cuándo se deben dejar? Bueno, primero tenemos que saber, doctor, que si la muela está muy abajo de la mandíbula o muy arriba en el maxilar, y no están causando ningún tipo de problema, doctor, se deja. Solo se le hace un monitoreo para ver si no se forma un quiste. A mí me decía un docente en la universidad, porque a mí me gustaba mucho el tema de las extracciones de las terceras molares. Me decía, ¿por qué la vas a sacar? Me decía, no, porque está impactada, le decía yo. Pero está molestando, me decía. Entonces le decía yo, el paciente no me dice que molesta, entonces ¿por qué la vas a tocar? Me dice. Si no está causando ningún problema, no está molestando, hay que dejarla ahí. No todas las terceras molares son indicativos de que son para cirugía. Entonces, a veces pasa que se encuentran muy abajo en la mandíbula y se dejan, doctor, se monitorean por medio de radiografías periódicas cada 6 meses para ver si no hay formación de quiste y así ir controlando que al paciente no le suceda algo mayor. Porque si están muy abajo en la mandíbula, podemos crear una fractura mandibular al momento de extraerla. Podemos lacerar el nervio al momento de extraerlas. Entonces, es mejor, como quien dice, dejarla ahí, seguir descansando, seguir dormida, seguir acostada y así quédate, no causes problemas. Y si calladita, se ve más bonita. Y si es en el maxilar superior y está muy arriba, también, doctor, porque podemos dañar el seno maxilar. Entonces, como quien dice, ahí estate tranquilita. Así como estás, así permanece. Ok, esto es, como digo, muy interesante porque definitivamente, insisto, necesita criterio. Mucho criterio. Exactamente. Y es que, no sé, ¿verdad? Poner la salud en manos de cualquiera no es correcto. O sea, porque, de nuevo, de repente, cuando no hay principios éticos, cuando realmente lo único que se anda buscando es... Entonces se pueden tomar decisiones que no sean las más adecuadas. Yo sé que esto es un tema muy, muy difícil en general, tanto en medicina como en odontología. Y yo lo que les digo a mis pacientes es, lo más importante es que usted confíe en el profesional de salud si usted no siente confianza, cree que no hay mucha ética, no importa la pompa, no importa el local, no importa hasta la fama, ¿verdad? Porque esas cosas pueden ser más que todo publicitarias, pero confiar en que su médico es honesto, que es honrado, que va a hacer lo mejor por su salud, entonces pues vale la pena. Yo en estas cuestiones, doctor Alvarenga, cuando hay un procedimiento importante, una segunda opinión vale la pena. Aquí tenemos otra imagen, doctor. Sí, en la diapositiva anterior veíamos que decía ¿cuándo no debemos extraerlas? Este es un caso, mire, doctor, lo que hemos venido platicando. Aquí el paciente perdió una muela, perdió la primera molar y la tercera erupcionó de manera correcta. Por medio de ortodoncia, se ubicó la tercera molar para que cumpla una función masticatoria y reemplace la pieza que el paciente perdió. Vemos en el lado derecho
porque hay un distanciamiento, porque hay un espacio de una extracción dental. Esa tercera molar se va a correr y va a cumplir una función masticatoria. Entonces aquí la tercera molar, como quien dice, va a cumplir una función de reemplazar un diente que ha sido extraído por medio de ortodoncia. Pega con la de arriba, o sea... Sí, va a ser, el término va a ser oclusión normal, va a poder masticar el paciente y la pieza no se va a perder porque está cumpliendo una función. Y en el lado izquierdo de la pantalla está lo mismo, nada más que en la mandíbula superior. Es en correcto. La maxilar superior. Es correcto. Ahí vemos que se ha perdido la primera molar y por medio de ortodoncia esas dos piezas van a cubrir ese espacio y el paciente va a poder utilizar perfectamente esa tercera molar y va a cumplir una función. Otra de las situaciones por las cuales no podemos extraer una tercera molar es porque se encuentre bien, que es lo que hemos platicado, doctor. Erupciona, funciona, como es en mi caso, que las 4 ahí están trabajando y dándole duro a la masticación. Okay, perfecto. Sí. Es rico darle a eso duro de la masticación. Es rico comer. Totalmente. Ahí tenemos otra imagen. Aquí vemos por qué no la vamos, bien abajo. Sí, ¿por qué no la vamos a extraer? Porque está muy abajo. Mire, doctor, solo quiero que vea la posición de la raíz inferior. Está haciendo contacto casi con el borde de la mandíbula. Ah, ya, la parte de abajo. Sí, mire, totalmente. O sea, está haciendo contacto directo con el nervio. Pareciera que una de las raíces está haciendo contacto con el conducto del nervio dentario inferior. Entonces, como le digo, vamos a monitorear para evitar hacer esa extracción porque no se debe de excederse en los límites de lo que el cuerpo permite, doctor. Porque parece que hubiera como un quiste ahí alrededor de la corona, pero no está afectando a la segunda molar. Exacto. Entonces, aquí vamos a hacer el monitoreo, doctor. Vamos a estar haciendo el monitoreo que suele suceder que en un lapso de 1 año, 2 años, no hay ningún tipo de crecimiento, entonces se sigue manteniendo en boca. Y óigame a mí opinando, o sea. Pero bien lo identificó. Ya está aprendiendo más, doctor. Bueno, ok, no, como les digo, yo soy de los que pienso que por mientras yo viva no voy a dejar de aprender. Sí, así debe ser. Seguir estudiando y cosas, complicaciones. Esa es quizá de la parte pues, a los que todos tememos, ¿no? Es correcto. Las complicaciones. Yo siempre le digo a mis pacientes, doctor, que una extracción dental, por leve que sea, es una herida que uno le infringe al cuerpo. Es una herida, porque si bien es cierto es un tratamiento curativo, pero es una herida. Al haber una herida, como en todo procedimiento, puede haber una infección, doctor. La anestesia por sí sola, al usarse en exceso, puede causar una vasoconstricción excesiva y esto va a evitar que llegue la sangre al hueso y podemos producir infecciones como una alveolitis, cosas que se pueden tratar, doctor. O sea, no es que es algo totalmente grave, se puede tratar. Como toda herida, puede haber una hemorragia después de la extracción, es normal. También son cosas que se pueden tratar. Dolor, va a haber dolor, va a haber inflamación, pueden haber hematomas y en el menor de los casos, doctor, como le decía anteriormente, eso va a depender mucho de la habilidad del doctor, puede haber fractura mandibular. Esa es la complicación, como quien dice, más grave, pero es de las menos que suceden y esto es con un buen protocolo, un buen estudio, como mencionaba usted, que el doctor le transfiera confianza al paciente, que le explique de manera correcta el procedimiento que se le va a hacer, no tiene por qué pasar a más. Para hacer un procedimiento de este, doctor, requiere estudio. Se estudia el caso con anticipación, se evalúan las radiografías. Si hay dudas en las radiografías, doctor, se manda a hacer una tomografía para poder ver y diseñar la cirugía que se le va a hacer al paciente. Entonces es un procedimiento que sí requiere de mucho cuidado. Perfecto. Y bueno, siempre digo yo, hay muchas personas que andan por ahí nunca se han hecho una evaluación, nunca han ido a una consulta con el odontólogo. Y estoy, hace poco conocí a alguien que, miren, son cosas, ¿no? Platicando, resulta que de pequeño había tenido un accidente y no miraba con un ojo. Y estoy hablando de un muchacho de ¿qué? Más de 25 años, pero que nunca había sido evaluado. Sí. O sea, fue al oftalmólogo y el otro ojo estaba bien. O sea, parece que había unos dolores de cabeza ahí. Yo decía, imagínense
Una persona que ha perdido la visión y nunca ha ido a una consulta, es algo que uno dice es excluido. Inaudito, pero pasa. Buenos días, doctor. Mi consulta es la siguiente. A mis 48 años, ¿puedo optar por ortodoncia, usar frenillos? Sí, claro, perfectamente. A cualquier edad. Perfectamente. A cualquier edad, ¿verdad? Se hace un estudio clínico para poder evaluar y sí, claro, se puede. Bueno, miren, esas de nuevo son cosas por decirlo así, de folclore, de cultura. O sea, yo he conocido y tuve a una muchacha, por ejemplo, que nos ayudaba en la casa, que lo que quería era sacarse todas las piezas, porque quería ponerse placas con alguna característica particular. O sea, y una Pasa mujer, bastante. pero joven, estamos hablando de 20 años. Yo, ¿qué? ¿Cómo? Pero la verdad es que yo creo que solo tenía 2 piezas ya y quería sacárselas porque con esas 2 piezas, o sea, no podía hacer una prótesis total. Entonces, pero son cuestiones, como les digo, que son importantes por ahí. Hay personas que están, que andan en las calles y nunca han ido a chequearse sus dientes. O sea, eso es una cuestión que hay que tener pues, mucho cuidado, hay que buscar la manera de pues, cuidarse lo más que se pueda para que no existan complicaciones. O sea, insisto yo, la mayor parte de personas de repente no le dan importancia. Y entiendo también la parte económica. O sea, no todo el mundo tiene la capacidad económica de pagar un tratamiento de esto. Pero el gobierno los ofrece. Sí, los centros de salud tienen odontología preventiva también. Sí, probablemente hay que hacer fila, hay que esperar turno, lo que ustedes digan, pero vale la pena hacer el esfuerzo, invertir el tiempo para poder tratar estas situaciones. Ok, la verdad ya estamos con el tiempo encima. Doctor, tenemos un par de minutos nada más. Me encantaría que usted nos dijera, aquí tenemos una última pregunta. Buenos días, doctor Gustavo. Felicidades por su programa tan educativo y preventivo para la audiencia. Excelente exposición del tema, doctor Edwin Jiménez. Es el mejor odontólogo, 100% recomendado. Bueno, ok. La publicidad incluida, ¿verdad? Muchas gracias. Denos, por favor, sus teléfonos, sus horarios y ver dónde podemos encontrarlo. Nos encontramos en Famicentro Médico, en la colonia Kennedy. Puede hacer su cita programada al 8856-0994. Al 8856-0994. Ahí puede escribir o llamar para programar su cita y así poder atenderle de la mejor manera. ¿Los horarios, perdón? De 9 de la mañana a 5 de la tarde. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Así es que, bueno, ahí somos vecinos de consultorio. De la familia de Famicentro Médico. Así es. Entonces, estamos para atenderle. Bueno, con esto llegamos al final. Solo resta darle las gracias al doctor Edwin Jiménez por su tiempo, por todas las carreras que ha tenido que sacar hoy para estar aquí. Gracias por compartir de su conocimiento. A ustedes también, pues por el favor de su atención, por las preguntas que pues han compartido. El programa, así se llama, Consultorio Médico. Ustedes pueden consultar todo lo que ustedes gusten y tratar de darles respuesta. Al final solo es desearles que tengan un bonito día, una feliz semana y sobre todo, pero sobre todo deseamos que Dios les bendiga.